Pues la semana pasada vimos con el pastor Edwin una porción que le llamamos el Magnificat, que es esta alabanza que María expresa a Elizabeth, donde bueno, prácticamente es eso, una alabanza, y la vimos con el pastor Edwin, pero ahora inmediatamente después se salta la historia hasta el tiempo que Juan el Bautista había de nacer. Y la historia se vuelve a centrar en Elizabeth y en Zacarías. Desde la primera parte del texto dice: cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz un hijo varón. Y lo primero que podemos reflexionar con esta simple frase es que Dios siempre cumple lo que dice. Y este es el primer punto que quiero que toquemos. Hemos estado viendo mucho acerca de esto. Recuerdo cuando le tocó a Mario, él dijo esto también. Habló mucho de la fe, de la confianza en Dios. Y el siguiente domingo el pastor Edwin también lo retomó ahí. Y en esta misma frase lo encontramos. Dios siempre cumple lo que dice. Si me ayudan a ponerlo aquí en la pantalla. Y bueno, yo creo que es algo muy importante para la vida cristiana, ¿no? La confianza en la palabra de Dios. Porque yo creo que si yo les pregunto, ¿ustedes dudan esto? ¿Que Dios cumple lo que dice? Todos vamos a decir no, porque creemos que la palabra de Dios es verdad. Y así lo es, pero estoy seguro que en medio de situaciones difíciles, muchos de nosotros dudamos de las promesas de Dios. Estoy seguro que hay momentos donde las circunstancias, el panorama, todo parece indicar que no se van a cumplir las promesas de Dios y dudamos. Y quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, todos conocemos esta, a lo mejor no todos, pero es muy conocido esta palabra que dice: venid a mí todos los que estén cargados y trabajados y yo les daré descanso. Conocemos esta promesa, pero aún así nos cuesta trabajo entregar nuestras cargas a Dios. No creemos que Él esté interesado en nuestros problemas, a lo mejor para nosotros grandes, pero pensamos para Dios pequeños, ¿no? No sé, cualquier carga puede ser problemas en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, con un bully, puede ser problemas económicos, problemas de salud, tantas cosas que cargamos y no se las podemos entregar al Señor, ni siquiera lo consideramos. Y tal vez algunos de nosotros a lo mejor sí oramos y entregamos nuestras cargas, pero entregamos nuestras cargas porque oramos, pero al instante ya estamos otra vez preocupados por lo que acabamos de supuestamente entregar a Dios. Y esto pasa porque en realidad conocemos lo que la palabra de Dios dice, pero no la creemos como lo dice textualmente, o no conocemos a Dios, ¿no? No hemos experimentado lo que la palabra de Dios dice. Solo sabemos lo que la Biblia dice, pero no experimentamos lo que conocemos de la palabra de Dios. Y esto es porque nuestro enfoque no está donde debe estar. Esto fue lo que le pasó a Zacarías. Él dijo: ¿cómo puedo estar seguro? Cuando el ángel le anuncia esto, que iba a nacer un hijo, que él iba a tener un hijo y que le iba a poner Juan y todo lo que dijo de Juan, le responde Zacarías: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. ¿En quién se estaba enfocando Zacarías en ese momento? En él mismo, pero se estaba enfocando en esto, en el que él era de edad avanzada, en el que su esposa era de edad avanzada y probablemente, aunque no lo dijo, que su esposa no podía tener hijos. Ya los dos eran grandes, no habían tenido hijos porque su esposa no podía tener hijos. Y eso fue lo que Zacarías estaba enfocado. Y yo les quiero preguntar, ¿ustedes creen que Zacarías conocía la palabra de Dios? Claro que sí. Probablemente conocía la palabra de Dios mucho mejor que cualquiera de los que estamos en este auditorio. Él era sacerdote, venía de la descendencia de Aarón. Incluso su esposa Elizabeth también venía de la descendencia de Aarón. Incluso la Biblia dice acerca de ellos dos que eran justos ante los ojos de Dios y que cuidaban de guardar los mandamientos, todos los mandamientos. Entonces, claro, Zacarías conocía la palabra de Dios y no solo conocía la palabra de Dios, sino que cuidaba el cumplirla. Era cuidadoso en obedecerla. Y aún así Zacarías dudó en el momento.
Esto quiere decir que ni aún vivir una vida recta delante de Dios te exenta de dudar de las promesas de Dios cuando las circunstancias no parecen ser las favorables. Por eso el ángel Gabriel le dijo a Zacarías: yo soy Gabriel y estoy en la presencia de Dios mismo. Él fue el que me envió a darte esta noticia. Para los ángeles esto es muy claro para ellos, que el Dios al que sirven es un Dios veraz. Ellos conocen al Señor. Para ellos no les queda duda que el Señor va a cumplir lo que dice. Por eso dijo el ángel Gabriel: este mensaje que te traigo, Dios mismo me lo dio y se va a cumplir. Pero para nosotros los seres humanos es como difícil de concebir. Estamos acostumbrados a que la gente no cumple sus promesas, a nosotros mismos no cumplirlas. Estamos acostumbrados a que las personas mientan, a que los medios de comunicación mientan, a que los gobiernos mienten. Y realmente, si uno quiere buscar la verdad en el mundo, mientras más la busca, más te das cuenta que en este mundo nada es lo que parece. Números 23:19 dice: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? ¿Se pueden imaginar si nosotros no pudiéramos cambiar de parecer? O sea, si yo ya dije algo que voy a hacer, a fuerza lo tengo que hacer porque es mi naturaleza. Es difícil de concebir. Yo un día estoy muy animado para hacer algo, por ejemplo ejercicio, y le digo a mi compañero de hacer ejercicio: mañana nos vemos para hacer ejercicio. Y al otro día ya cambié de parecer, ya no quiero. Nosotros cambiamos de parecer, nosotros no cumplimos lo que decimos, mentimos, pero Dios no. Dios no es hombre para que mienta. ¿Podemos confiar en las promesas de Dios? Y también debemos tener por seguro que sus advertencias las va a cumplir. Dios también da advertencias en la palabra de Dios, y todas las advertencias que leemos ahí, tarde o temprano, con la condición que Él puso, se cumplen. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso. Dios pone advertencias en la palabra de Dios y tenemos que saber que Él las va a cumplir. Luego el texto dice que sus vecinos y parientes se alegraron con Elizabeth. Y esta alegría que vemos aquí de sus allegados es literalmente parte del cumplimiento de lo que el ángel Gabriel dijo a Zacarías. Lucas 1:14 dice el ángel Gabriel: tendrás gozo y alegría, le dice a Zacarías, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Y así pasó. La gente se alegró, dice nuestro texto, porque Dios había sido misericordioso con Elizabeth. El nacimiento de Juan implicaba varias cosas. Para empezar, me imagino que muchas personas, tanto cercanas a Zacarías y a Elizabeth, como no tan cercanas, ya tenían una gran expectativa del embarazo de Elizabeth. Imagínense, primero el encuentro de Zacarías con el ángel y que sale mudo de ahí. O sea, todos estaban expectantes porque se estaba tardando mucho Zacarías en el lugar santísimo. Y de repente sale mudo. Y como puede, yo creo, se dio a entender y entendieron, dice la Biblia, que tuvo visión, ¿no? Entonces ya esto era algo que generaba expectativas. Luego, cuando a lo mejor probablemente se fueron enterando de qué fue lo que pasó y saber la promesa que le dio el ángel y todo lo que hablaba de este hijo que iban a hacer, ¿no? Que tenía una misión que era preparar el camino, que iba a tener el espíritu de Elías, que iba a recibir el Espíritu Santo, iba a ser lleno del Espíritu Santo aún en el embarazo de Elizabeth. Luego, los que conocían a Elizabeth y Zacarías sabían que ellos no podían tener hijos, y esto también generaba expectativas. Y en el momento en que efectivamente el bebé nace, claro que la gente se goza con Elizabeth, se goza con Zacarías, se goza porque hay un bebé. Pero también sabían que este bebé era especial. El pueblo de Israel para este momento ya llevaba más de 400 años sin un profeta. El último profeta fue Malaquías antes de esto. Y Dios no había hablado al pueblo por medio de ningún profeta después de Malaquías en 400 años. Entonces también esto generaba expectativa. ¿Quién iba a ser este niño?
Claro, todo eso traía el gozo que dice aquí la Biblia que provocó en sus parientes, en sus vecinos, y también porque sabían que Elizabeth era estéril, ¿no? Y me gusta cómo dice el ángel Gabriel a María acerca de esto. En el versículo 33 le dice a María: y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, dice. La que llamaban estéril. Recuerdo que en esta porción de la Biblia, en mi Biblia física que ya perdí, yo escribí un versículo en el margen de esto, y era Romanos 4:17, donde dice que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y esto es lo que hizo aquí. A la que llamaban estéril, pero Dios no te llamó así. Y este es mi segundo punto, es Dios ve lo que aún no vemos. Y por eso me gusta cómo lo dijo. Y me gusta porque así también a nosotros, el mundo nos puede llamar de muchas maneras. Nosotros mismos nos podemos llamar de muchas maneras. Pero nada de eso importa cuando es Dios quien te llama como Él quiere llamarte. Tú probablemente te puedas considerar cobarde para predicar la palabra de Dios. Puedes decir, no, es que voy a ir, me van a preguntar algo que no sé responder, ¿no? O el pretexto que tengas en mente, ¿no? Pero si Dios te dice que eres un evangelista, eres un evangelista. Tal vez el mundo considera que tu trabajo es algo insignificante. Tu empresa te ve como un número y tú te ves como un empleado más del sistema. Porque ahí estás poniendo tu identidad. Pero Dios ya nos dio un puesto muy importante. Nos llama embajadores de Cristo. Y para el reino de los cielos tú tienes un puesto muy importante. A lo mejor la gente te sigue llamando por cómo vivías en el pasado. Un borracho, un mentiroso, un deudor, un mujeriego, no sé, 1000 cosas. Podemos decir una lista muy grande. Cada quien sabe lo que le pueden llamar. Y hasta ahora te dicen, ¿a poco sí ya muy cristiano? Pero ¿sabes cómo Cristo ya te llamó? Hijo. Y no solo te dijo que eres ahora un hijo de Dios, te dijo, eres una nueva criatura. Y que todas las cosas viejas han pasado. He aquí yo las he hecho nuevas, dice el Señor. Y si Dios dijo eso, también para ti, que las cosas viejas hayan pasado. Esto no es algo nuevo en la Biblia, que Dios llame algo no por lo que es, sino por lo que Él dice que es. Lo hizo con Abraham. Abraham se llamaba Abraham sin H y luego le puso Abraham. A Jacob lo llamó Israel. A Simón lo llamó Pedro. Y a Saulo lo llamó Pablo. Incluso Dios ungió a un niño que cuidaba ovejas y lo ungió como rey. Y pasaron años después de haberlo ungido, antes de ser rey. Lo persiguieron, lo querían matar, huyó, tuvo que ir a otra nación. Pero Dios ya lo había escogido rey para su nación. Y así sucedió. ¿Recuerdan a Gedeón? Estuvimos estudiando hace un tiempo con el pastor Edwin acerca de Gedeón. Y cuando Dios llama a Gedeón, lo llama varón esforzado y valiente. Y Gedeón en ese momento, cuando Dios lo llama de esa manera, en realidad estaba escondiendo el trigo, porque tenían miedo de las naciones que eran abusivas con Israel. Los madianitas y otros que mencionan ahí, ellos llegaban y robaban todo lo que ellos habían cosechado, se llevaban su ganado, los dejaban sin nada. Y esto pasaba y Dios lo permitía porque eran un pueblo desobediente y necio y terco. Y era parte de un juicio que Dios estaba emitiendo. Pero Él llama a Gedeón y le dice, varón esforzado y valiente. Y Gedeón no era eso. Gedeón incluso le pide una señal al Señor. Si tú estás conmigo, dame una señal. Se la da. Bueno, dame otra señal. Y se la da. Y hay una tercera señal que él ni pide. Y esto me encanta porque Dios le dice, ¿y si tienes miedo? Y le da una tercera prueba. Ve y escucha lo que están diciendo en el otro campamento. Dios sabe que él tiene miedo. Y claro, lo que Dios le estaba pidiendo a Gedeón era algo pues que difícilmente nos atreveríamos a hacer. Él estaba pidiéndole, ve con esta tu fuerza y derrota a las naciones. Incluso lo hizo bajar el número de soldados a 300. Era casi un suicidio lo que le pidió Dios a Gedeón que hiciera. Necesitaba ser valiente para
creerle a Dios y decir, por eso pidió esas pruebas, porque Gedeón sabía que sin el Señor no iba a poder ganar esa batalla. ¿Qué identidad te ha dado hoy el Señor? ¿Cómo te ha llamado? Eso es más importante que cómo te pueda llamar el mundo, que cómo te puedas considerar tú, que cómo te puedan llamar en tu trabajo, no sé, un familiar, no sé. A veces tenemos mucha oposición, sobre todo cuando empezamos a caminar en la fe. Pero lo importante es cómo te ha llamado el Señor. Y tengo un tercer punto que es alégrense con los que están alegres, con los que estén alegres. Dice ahí que los vecinos y parientes de Elizabeth se pusieron alegres con ella, porque Dios había sido misericordioso con ella. Cuando Dios obra en la vida de alguien, y esto es evidente, o en la tuya también, nos debe dar gozo. ¿A cuántos les da gozo cuando sabes que Dios está haciendo algo en tu vida? A todos. Pero ¿te da gozo cuando Dios está haciendo algo en la vida de alguien más? Cuando alguien recibe una buena noticia, ¿nos alegramos con esas personas? ¿O al contrario, lo envidiamos? O hasta nos alegramos cuando le va mal, ¿no? La envidia es algo que conocemos bien. Nadie nos enseña, ¿no?, a envidiar, pero lo hacemos. Y a veces decimos, no, pues a mí me da gusto cuando a él le fue mal porque él estaba en contra de mí. Y me hizo esto y el otro, y por eso le pasó eso y me alegra. Esto no es bueno, y la Biblia habla de eso. Proverbios 24, 17 al 18 dice, no te alegres cuando tus enemigos caigan, no te pongas contento cuando tropiecen, pues el Señor se molestará contigo y quitará su enojo de ellos. Si con nuestro enemigo no debemos alegrarnos de las malas noticias, menos con nuestros amigos y menos con nuestros hermanos. ¿Estás envidiando cuando Dios está obrando en la vida de alguien? ¿O cuando celebran alguna buena noticia? No lo hagas. Romanos 12:15 dice, alégrense con los que estén alegres y lloren con los que lloran. A veces realmente sí nos da gusto una buena noticia de alguien, pero aún así es difícil entrar en la alegría que él tiene. O sea, y quiero poner un ejemplo, tu amigo que le promovieron en el trabajo y le está yendo muy bien y te da gusto, porque te da gusto realmente, pero no puedes compartir la alegría porque tú cada mes batallas con llegar con dinero al final de la quincena. Entonces hay algo que no te permite, ¿no? O una amiga que se va a casar y estás contenta por ella, pero en ti tu anhelo es casarte también y tú acabas de terminar una relación o ni novio tienes, ¿no? Entonces estás alegre por tu amiga, pero realmente no entras en su misma alegría. La verdad es que alegrarte genuinamente por alguien solamente puede venir del amor genuino. Y la clave, que es el amor real, la verdad es que el mejor ejemplo que tenemos es Dios, porque Dios es amor. ¿Qué hizo Dios por nosotros, por amor? Dio su vida, se entregó todo para que nosotros pudiéramos vivir. Puso primero nuestro bienestar, aunque tuviera que pagar un precio muy alto. Y este pasaje de Romanos 12:15, un poco antes en el versículo 9 dice, no finjan amar a los demás, ámense de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Y me llama la atención por qué Pablo hace esta relación. Dice, no finjas amar a los demás, ama de verdad. Y luego dice, aborrece lo malo y aférrate a lo bueno. ¿Qué relación tiene esto? Y creo que esta es la clave, porque creo que debemos vivir vidas limpias, vidas que aborrezcan el pecado. Debemos dejar hábitos que desagradan a Dios, porque mientras más abunde el pecado en nuestra vida, más difícil va a ser amar a los demás. Por lo tanto, más trabajo te va a costar alegrarte con la alegría de tu hermano, de tu amigo, de tu hermana,
de cualquier persona, hasta de un desconocido. Creo que ciertamente tiene una relación. El pecado no nos permite amar. El amor real solamente viene del Espíritu Santo. Y por eso debemos dejar guiar nuestras vidas por el Espíritu Santo. Alégrense con los que estén alegres. Ese es mi tercer punto. Y luego dice el texto, cuando el bebé cumplió 8 días, todos se reunieron para la ceremonia de circuncisión. Querían ponerle por nombre Zacarías como su padre, pero Elizabeth dijo, no, su nombre es Juan. ¿Cómo? Exclamaron, no hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces le preguntaron por gestos al padre, ¿cómo quería que se llamara Zacarías? ¿Cómo quería que se llamara? Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir y para sorpresa de todos escribió, su nombre es Juan. ¿Por qué le preguntaron por gestos y señas a Zacarías si era mudo, no? Bueno, de este texto hay gente que cree que en realidad era sordomudo, porque además creo que la palabra original quiere decir sordo, o quiere decir mudo, o quiere decir sordomudo. Pero la verdad es el único texto que nos podría dar a entender esto. Todo lo demás siempre habla que perdió la capacidad de hablar. Incluso después de lo que acabo de leer, dice, en ese instante recuperó la capacidad de hablar y empezó a alabar el nombre de Dios. No dice que recuperó la capacidad de oír, solamente habla de eso. Entonces, ¿por qué le hablaron por señas? Bueno, creo que es un efecto que a lo mejor todos hemos experimentado, que es cuando tú no escuchas bien a alguien, de repente tú quieres gritar, ¿no? En el teléfono. No escuchas bien a alguien y gritas. Y dices, ¿por qué estoy gritando si el que no escucho soy yo, no? Creo que puede ser algo así, ¿no? Que probablemente le pasaba a Zacarías con muchas personas que no convivían con él. Le querían hablar por señas, pues sí es mudo, pero bueno, como que puede ser algo así, ¿no? Pero bueno, la circuncisión era la señal del pacto y era un mandamiento que Dios le dio a Abraham. Aquí se ve otra vez, Zacarías y Elizabeth conocían los mandatos de Dios y están obedeciéndola. Al 8º día tenían que celebrar esta ceremonia. Y por lo que se entiende aquí, era el momento en donde nombraban a los hijos, ¿no? Por eso estaban discutiendo cómo se iba a llamar. Y quiero ahora señalar un último punto de esto. Y es, aquí Zacarías, a pesar de que en el pasado falló y dudó, y tuvo su consecuencia, estuvo mudo 9 meses, o más de 9 meses, aquí ahora todo era diferente. Todos presionaban, no, le va a poner Zacarías, no. La esposa dijo, no, se va a llamar Juan. A ver, le vamos a preguntar al papá, ¿no? Se va a llamar Juan. Aquí fue firme, aquí no dudó, no titubeó en ningún momento, porque eso fue lo que le dijo el ángel, que le iba a poner por nombre Juan. Y esto a nosotros, ¿qué nos dice? Que Dios te da una oportunidad siempre de reivindicarte. Y me recuerda mucho la historia de Pedro, que negó a Jesús tres veces. Algo que ni siquiera yo creo lo pensó cuando lo hizo, hasta que sonó, que cantó el gallo, dice que se entristeció fuertemente. Pero llegó un momento en donde, después de haber resucitado, Jesús se apareció a sus discípulos y les hizo un pescado ahí en la orilla de la playa y le dice a Pedro y le daba la oportunidad de que él se reivindicara y dijera, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y mucho tiempo yo dije, es como así como me negaste, ahora me vas a... Pero no era esa la actitud del Señor. El Señor es amoroso. La actitud del Señor era, esta es tu oportunidad de restaurarte. Y eso hace el Señor con nosotros también. No solamente nos da una oportunidad, nos da muchas. Pero como ayer vimos en la conferencia de jóvenes, no debemos abusar de esta gracia que el Señor tiene. Muchas veces pecamos y decimos, bueno, después me voy a arrepentir y todo bien. Y no, esa actitud hay que quitarla. Es muy peligroso jugar con eso. Debemos tener temor del Señor. Porque si Él nos da una oportunidad, es porque Él nos ama. No sé si hay gente que viene aquí por primera, segunda, tercera vez, pero que nunca han entregado su vida a Jesús.
Me gustaría que si Dios está tocando tu corazón, dar esa oportunidad a que lo hagas. Todos desde que nacemos, como dijimos hace rato, nadie nos enseña a envidiar, nadie nos enseña a pensar mal del otro. Eso es algo que ya traemos. Desde que nacemos, los niños desde que son chiquitos, nadie les enseña a portarse mal y ya lo hacen. Eso quiere decir que tenemos una naturaleza pecaminosa y eso quiere decir que estamos separados de Dios, porque Dios es santo. Pero Dios ya tiene un plan para restaurar la relación del hombre con el Señor. Nos da una oportunidad de esto y nos los ofrece sin que tengas que hacer nada. ¿Y sabes por qué? Porque no podríamos hacer nada. El precio que se tendría que pagar no lo podríamos pagar nadie, solamente el Señor Jesús es el único que puede pagar el precio y Él ya lo hizo. Y dice la Biblia que por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. No hay nada que podamos hacer para ganárnoslas. Es gracia, es un regalo inmerecido y es por medio de eso, de depositar tu fe en el Señor Jesús, en sus obras, en lo que hizo en la cruz, en que Él venció a la muerte, en arrepentirte de tus pecados, porque ahora quieres agradar al Señor. Eso, aunque lo podemos saber en nuestro conocimiento, solamente te puede convencer el Señor mismo. Y si hoy estás sintiendo que Dios está hablando a tu vida, déjame hacer una oración y hazla conmigo, pero hazla con fe. Vamos a cerrar los ojos, vamos a inclinar los rostros. Y si hoy está hablando Dios a tu vida, toma ese camino. Repite esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por revelarte a mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Límpiame, dame tu perdón. Creo que Jesús es el Señor. Creo que tú lo levantaste de los muertos. Recíbeme como tu hijo. Quiero ser parte de la familia de Dios y quiero que me muestres el camino que debo seguir, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesús. Y así como están con los rostros inclinados, a lo mejor tú ya tienes la certeza de quién es el Señor. Pero a lo mejor hoy algo de estos puntos es para ti y Dios está hablando a tu vida. A lo mejor Dios te está dando una oportunidad. A lo mejor en el pasado hiciste algo muy grave y que todavía te persigue, pero el Señor te quiere dar una oportunidad de hacerlo diferente. Tal vez te cuesta trabajo alegrarte con alguien. Tal vez en tu vida esto ha sido una constante, la envidia. Y quieres ser libre de eso. Quieres amar de verdad. Eso es lo que Dios quiere. La Biblia dice, cualquiera que diga que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, tal es mentiroso. Tal vez toda tu vida te han dicho lo que no eres. Y Dios hoy te está diciendo, esto es lo que yo digo que eres. O simplemente te hace falta confiar en lo que la palabra de Dios dice. Lo quieres creer, lo lees, lo conoces, lo sabes desde hace mucho, pero cuando llega el momento de ponerlo a prueba no lo puedes creer. Dios quiere darte fe también. Y si ese es tu caso en este momento, si tú sientes que algo de esto fue para ti, no te quiero pedir que pases al frente, pero sí que te pongas de pie ahí en tu lugar. Y me gustaría que ahí en tu lugar le pidas esto a Dios. Líbrame, Señor, de la envidia. Dame gozo. Dame fe. Dame fe para creer lo que tú has dicho de mí. No quiero escuchar las demás voces, quiero escuchar la tuya.
tal vez quieras tomar la oportunidad que Dios te está dando el día de hoy. Ahí en tu lugar empieza a orar, y yo también quiero hacer una oración por todos los que están de pie. Señor, gracias, Padre, porque tú eres un Dios amoroso, eres un Dios misericordioso, eres bueno, eres paciente con nosotros. Pero queremos dejar de menospreciar tu bondad, Señor. No queremos pensar de esa manera, que como tú eres misericordioso, otra vez nos vas a perdonar. No, queremos aborrecer lo malo, Señor, como tú lo haces. Queremos alejarnos del mal y aferrarnos al bien, Señor. Queremos amar de verdad, Señor. No queremos fingir. Pero eso solo lo puedes hacer tú en nuestras vidas, Señor. Rendimos nuestra vida a ti, Señor. Líbranos de nuestras cargas. Haz tu obra en nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así como están de pie, y los que no se han puesto de pie, pónganse de pie y vamos a alabar el nombre de Dios.